Buenas tardes, compañeros de la sección D. Vamos hoy a iniciar un nuevo punto del programa que se denomina ilícito tributario. Esto está relacionado con el campo del derecho penal, pero lo vamos a ver desde el punto de vista del derecho tributario. Ya hablamos de cómo es que surge la obligación tributaria, y también nos referimos a las obligaciones sustanciales y las obligaciones formales. Dentro de las primeras estaban las de dar, y las siguientes eran las de hacer, no hacer y tolerar. Y aquí es donde precisamente inicia lo que nos va a llevar al ilícito tributario. Y es porque hay un momento dado en el cual el sujeto pasivo, o sea, el contribuyente o el responsable, incumplen con esas obligaciones de dar, hacer, no hacer y tolerar. Y cuando incumplen con ellas, puede tener dos efectos diferentes. Por un lado, se puede quedar dentro del campo administrativo tributario, porque lo único que está cometiendo es una falta administrativa o contravención. Pero si el incumplimiento es más grave, conlleva otros hechos, entonces ya no estamos hablando de una falta o contravención, sino que de la comisión de un delito o de una falta de las que están reguladas en el Código Penal. Y es que es tan delgada la línea que divide el campo de lo que puede ser una falta a lo que puede ser un delito. Por ejemplo, si alguien está presentando su declaración del IVA, pues desde luego tiene que presentar las facturas que le generan crédito. Ahora sí ya me entienden cuando hablo de generar crédito o generar débito. Cuando viene y hace su declaración, utiliza una factura que le extendieron por la compra de la computadora, y en lugar de colocar 2050, utilizar el valor de la factura que era 2050, pues por un error de visualización podría llamarse, utiliza la cantidad de 2.500, y al no poner 2.050 sino que 2.500, entonces está utilizando más crédito fiscal a su favor. Al momento de que va a ser fiscalizado, pues encuentra el auditor una diferencia entre los documentos de soporte y lo declarado en el formulario, y al revisar establece que en lugar de 2.050 se utilizó la suma de 2.500. Esto es una mera falta al cumplimiento de la obligación de dar. ¿Por qué? Porque esto conllevó a que fuera menos el
IVA que tenga que trasladar a la SAT. Y entonces únicamente se va a hacer acreedor a una sanción de carácter pecuniario, de las que están reguladas en el artículo 94 del Código Tributario. Es una mera sanción impuesta por la autoridad administrativa, porque infringió normas de carácter formal y normas de carácter sustantivo y deberes formales. Sin embargo, encontramos a otro contribuyente que no quiere trasladar mucho débito, mucho IVA a la administración tributaria, pero tiene muy pocos créditos. Y entonces decide incluir una factura falsa por la compra de una computadora de 3,500. Al incluir esta factura falsa por 3,500 y establecer cuánto es el IVA de esa factura, le está generando más crédito y por lo tanto va a pagar menos IVA en su declaración. El problema aquí es que ya no es una falta la que está cometiendo, sino que es un delito de los que están regulados en los artículos 358 del Código Penal. Y aquí la administración tributaria, al momento de auditar, pues detecta que esta factura es falsa por medio de un cruce de información en la misma laptop del auditor para establecer el NIP, por ejemplo. Corresponde a otra empresa el NIP y la factura esta es inexistente dentro de las facturas electrónicas. Y entonces aquí lo que está cometiendo es un delito cuya sanción ya no es de carácter pecuniario, sino que la sanción es de privación de libertad, tal y como lo establece los distintos artículos 358 de los delitos contra el régimen tributario que están en el Código Penal. Entonces, ¿qué entendemos por faltas desde luego del carácter administrativo dentro del derecho tributario? Dice, son desobediencias de la ley tributaria que tienen por fin lograr una utilidad económica a favor del infractor, constituyendo un riesgo del bien jurídico protegido. O sea, aquí lo único que está sucediendo es que se va a beneficiar económicamente. Y yo incluso les podría decir con el primer ejemplo que no se equivocó al ver el número, sino que sencillamente él alteró la factura, pero en los cálculos. Y eso bien se le puede imputar a un error de cálculo, no a la comisión de un acto delictivo. Mientras que el delito, que es el segundo ejemplo, este sí está violando una disposición legal contenida dentro del derecho, dentro del Código Penal. Y en este caso vamos a entender por delito el acto mediante el cual el sujeto pasivo viola los principios morales y jurídicos que la ley tributaria protege, produciendo un daño económico entre otros al Estado. O sea, aquí lo que está tutelando
la existencia de los delitos tributarios, lo que está tutelando es el aspecto económico, el aspecto financiero, el interés financiero del Estado. Todos los delitos tributarios, eso es lo que protegen, el interés financiero del Estado. Entonces, cuando hablamos de qué protegen en el derecho penal, qué es lo que protege el derecho penal, pues tutela aspectos de distinta naturaleza, tutela al individuo, todos aquellos delitos de homicidio, asesinato, los de la colectividad, tutela también a la colectividad cuando se refiere a los delitos contra el patrimonio, y al Estado propiamente, que son los delitos tributarios que se encuentran contenidos en el artículo 358A, que se refiere a la defraudación tributaria, el 358B, que son los casos especiales de defraudación tributaria, el 358C, la apropiación debida de tributos, 358D, resistencia a la acción fiscalizadora. Pero también hay otros delitos que no están comprendidos directamente en el capítulo de los delitos contra el régimen tributario, pero que sí tienen que ver con la materia tributaria, como por ejemplo el 328, que se refiere a la falsificación de sellos y papel sellado y timbres fiscales, el 271, que se refiere a la estafa mediante informaciones contables, que en un momento dado alterar esa información contable puede dar como consecuencia pagar menos impuestos. Más que todo esto se podría dar en el efectivo cumplimiento del impuesto sobre la renta. En todo caso, tanto la falta como el delito surgen por parte del incumplimiento del sujeto pasivo. Se me olvidaba señalarles el artículo 498, que se refiere a las faltas contra el orden jurídico tributario. Allí es donde está tipificado faltas contra los funcionarios y empleados públicos, los agentes de retención. Todos estos artículos que les acabo de mencionar son de lectura obligatoria por parte de ustedes. Muy bien, si ya tenemos claro en qué consiste la falta o contravención, que son desobediencias a la ley y que lo que persiguen es un beneficio económico, y los delitos que son castigados por la autoridad judicial con privación de libertad, y es cuando se violan principios morales y jurídicos que la ley protege, que en este caso es el interés financiero del Estado, pues vamos a señalar una definición de ilícito tributario. Dice, es la infracción cometida por el sujeto pasivo mediante actos u omisiones de las normas jurídicas que contienen las obligaciones sustantivas y formales del derecho tributario, produciendo como consecuencias sanciones pecuniarias o de privación de
libertad. En el artículo 3, literal G, de la Ley Orgánica de la Superintendencia de Administración Tributaria, se señala la obligación de presentar denuncias al tener conocimiento de los ilícitos tributarios para provocar la persecución penal o adherirse a la que inicia el Ministerio Público. Y en la literal R, lo que se persigue dice denunciar para incautar y consignar mercancías que estén a la venta y no se documenten con facturas o declaraciones de importación, para combatir el contrabando y la defraudación aduanera. Recuerden ustedes que al hablar de contrabando y defraudación aduanera hay una ley específica que se refiere precisamente al contrabando y que no es más que ingresar bienes muebles por medio de los puntos autorizados legalmente por el Estado de Guatemala, puntos autorizados legalmente por el Estado de Guatemala, y que son las aduanas. Hay varias aduanas. Una de las más lejanas es la de Ceibal, que está Ceibo, que está en Petén, en la parte de hasta arriba de nuestro territorio, colindante con México. Pero no es nada las aduanas que existen para los más de 200 puntos ciegos por medio de los cuales se ingresan mercaderías al territorio guatemalteco, tipificando el delito de contrabando. Se le llama puntos ciegos al ingreso de estos bienes sin pagar los impuestos respectivos, y en estos casos se le llaman mercaderías porque son bienes que entran de contrabando, no se nacionalizan debidamente, mientras que todos los bienes que ingresan por las aduanas legalmente autorizadas, pues se les denomina mercancías. Esto es pura terminología de derecho aduanero, la diferencia entre mercaderías y mercancías. Bien, ahora, todo delito tributario, para que exista, debe estar conformado de los elementos que conforman el delito. Antes quiero que apunten que la ley contra la defraudación y el contrabando aduanero es el decreto del Congreso de la República número 58-90, el que también es de lectura obligatoria. Los elementos del ilícito tributario se dividen en objetivos y subjetivos. Los elementos objetivos no son más que en primer lugar, la conducta o los hechos. Y esta conducta o hechos no son más que las acciones u omisiones voluntarias que comete el sujeto pasivo. El otro elemento es la tipicidad. Esto consiste en la definición inequívoca del hecho punible por la ley, o sea, la tipificación del delito. Es la traducción en el ámbito legal del principio de legalidad. Recuerden ustedes
de que no hay delito ni infracción tributaria si no hay una norma que lo establezca, sin que no exista una ley que lo prevea y lo sancione. Recuerden ustedes que también el derecho penal, en este caso el derecho penal tributario, se rige por el principio de legalidad. Si no está señalado en la ley como delito, no va a existir el delito como tal, no podrá ser sancionado, ni podrá aplicársele ninguna sanción de privación de libertad. Si la ley no lo establece, no existe. Yo se los vengo señalando desde las otras explicaciones de los otros temas del derecho tributario, que si la ley no lo establece, no existe. Y lo mismo en el caso de los delitos tributarios. Si no está debidamente tipificado en nuestro Código Penal o en el ejemplo del 58-90 o en otras ampliaciones que se han hecho o creaciones de decretos que el Congreso ha autorizado y que tienen que ver con cuestiones penales, pues sencillamente no existe ninguna infracción tributaria. Por eso se dice que la tipicidad es la definición inequívoca del hecho punible, desde luego por la ley. No es más que la existencia del principio de legalidad. Hay otro elemento llamado antijuridicidad. Todas las faltas o los delitos tributarios lesionan un bien jurídico. Todos los actos que están que son antijurídicos y que están señalados en el Código Tributario, el Código Penal, es porque están tutelando algo en especial. Podemos hablar de los delitos que protegen el patrimonio. Lo que están tutelando aquí son los bienes de las personas. También los delitos contra las personas que mencionábamos, el asesinato, el homicidio, están tutelando el bienestar de las personas. Pero ¿qué es lo que tutelan la existencia de los delitos tributarios? Pues aquí lo que estamos hablando es del interés financiero del Estado. Cada delito que comete un contribuyente o un responsable está atacando directamente el interés financiero del Estado. ¿Por qué? Porque con la comisión de ese acto delictivo, lo que está sucediendo es que no se está cumpliendo con la obligación de dar. Y si lo que está incumpliendo es una obligación formal, pues también conlleva a pagar menos o no pagar nada del impuesto al cual está obligado. En el ejemplo que yo les ponía en la clase anterior, de que tenía más facturas emitidas a su nombre que facturas emitidas por él, pues le producen más crédito, y eso sencillamente lo que le está permitiendo es no pagar impuesto. Y si con ello lo que está haciendo es escondiendo facturas que él emitió, pues aquí se está violentando el interés financiero del Estado, porque no le va a pagar nada al fisco.
A eso se refiere la antijuridicidad, cuando se lesiona el bien jurídico tutelado. Luego está el otro elemento objetivo, que es la imputabilidad. La imputabilidad no es más que el presupuesto subjetivo de la culpabilidad. Tiene como base la voluntad libre y consciente del contribuyente o del responsable, y que se va a exteriorizar por medio de una conducta para que ese hecho o acto le produzca el daño al interés financiero del Estado. Y para ello es necesario que se le impute a la persona exacta que está violentando la ley. O sea, está ese presupuesto subjetivo de la culpabilidad, perfecto, pero se necesita que esa culpabilidad la esté realizando una persona a quien se le va a imputar la comisión del acto delictivo, tributario de que se trate. Pónganse ustedes, yo siempre me he puesto a pensar, cuando estamos allá en clases y miraba que hacían el protocolo y miraba circular hojas tan parecidas al protocolo real, a las hojas del protocolo real que se adquieren en la administración tributaria, y lo único que variaba es un poco el color. Imagínense ustedes un notario que realmente quiera violentar el orden jurídico tributario, las normas del derecho notarial, y en concurso con otras personas fabriquen hojas de protocolo y las utilicen para realizar actos o contratos de los cuales se puedan derivar obligaciones, y que esas, al querer hacerlas efectivas, resulte que el notario que los atendió utilizó hojas de protocolo falsas. ¿A quién se le puede imputar aquí el delito? Pues aquí estarían inmersos dentro de la comisión del acto delictivo varias personas, porque están violentando un artículo o varios artículos contenidos en la ley, y debería establecerse bien quién es al que se le va a imputar el acto delictivo, que haya tenido la voluntad libre y consciente para realizar dicho acto. O sea, se le puede imputar la comisión de un acto delictivo cuando esa conducta o hecho la está realizando una persona con su manifestación libre, espontánea y consciente. Bueno, esos son los 4 elementos que ustedes ya conocían, desde luego, solo que aquí los hemos visto dentro del campo del derecho tributario. Igual los elementos subjetivos. Estos no son más que el dolo y la culpa. El dolo es cuando hay una voluntad o propósito del sujeto pasivo para causar hechos antijurídicos, o sea, para dañar el interés financiero del Estado. Y estos hechos antijurídicos los realiza mediante simulaciones, alteraciones en los libros o en las declaraciones, falsificaciones, inexactitudes
ocultación de documentos, mediante maniobras o ardid de cualquier forma o engaños de cualquier forma. En estos casos es cuando se dice que hay una manifestación libre del sujeto, del contribuyente o del responsable, que tiene el propósito de causarle daño al Estado, de dañar el interés financiero del Estado. La culpa es el reverso de la moneda. Es cuando lo que se da es un actuar del contribuyente, pero por desconocimiento, por negligencia o meramente casos fortuitos, no se cumple con la ley tributaria, se omite o se viola la norma tributaria, hay un descuido para aplicar la disposición legal tributaria. En esos casos hay culpa, pero ustedes, como estudiosos del derecho penal, saben que aún con culpa pues tendrá siempre que ser sancionado, en este caso el contribuyente o el responsable. Lo que me recuerdo yo del derecho penal es que cuando hay dolo, el castigo es mucho más fuerte, mientras que cuando hay culpa se pueden señalar circunstancias atenuantes que permiten que la sanción de privación de libertad vaya a ser menor. Esa es la gran diferencia que se da cuando se actúa con dolo o con culpa. Pero en todo caso, siempre hay castigo. Si nos remitimos al Código Tributario, vamos a encontrar en el artículo 69 que dice que infracciones tributarias son toda acción u omisión que implique la violación de normas tributarias de índole sustancial o formal. Sustancial la de dar y formal la de hacer, no hacer o tolerar. Constituye infracción que sancionará la administración tributaria. Fíjense bien, constituye infracción que sancionará la administración tributaria en tanto no constituya delito o falta sancionados conforme a la legislación penal. Ya les mencioné los artículos, la mayor parte de los artículos del Código Penal que se refieren a la violación del campo del derecho tributario y al artículo que se refiere a las faltas contra el régimen tributario. Luego dice que son infracciones tributarias el pago en el 71, el pago extemporáneo, la mora, la omisión, la resistencia de la acción fiscalizadora, el incumplimiento de las obligaciones formales. Y ustedes se estarán preguntando por qué la resistencia a la acción fiscalizadora de la administración tributaria está señalada en el Código Tributario, está en el Código Penal. Lo que sucede es que la resistencia a la acción fiscalizadora se da en el Código Tributario cuando no presentamos la documentación
por ejemplo, que nos está requiriendo la administración. En esos casos, pues hay una resistencia manifiesta, que nos dan un plazo para que la presentemos y no la presentamos. Un ejemplo. Pero cuando ya hay violencia, estamos hablando del Código Penal. Por eso es necesario que ustedes lean estos artículos que les estoy señalando. En el artículo 84 dice que el organismo ejecutivo, mediante acuerdo gubernativo, podrá establecer sanciones administrativas cuando considere que se están infringiendo leyes relativas a las actividades de comercio, industria, agricultura, independientemente de los que incurran en infracción del Código Tributario. Otra cosa importante que deben de tener ustedes en cuenta es cómo se extingue la responsabilidad de las sanciones tributarias: por muerte del infractor, por exoneración o condonación, por prescripción, y las contempladas en el artículo 55, que son aquellas que les mencioné en las declaraciones de incobrabilidad. Y se me olvidó, cuando hablé de la prescripción, señalarles que hay un tercer plazo de prescripción, aparte de los 4 años y 8 años. Me recuerdo que no se los mencioné, y es el que establece el artículo 76, que nos dice que las infracciones y las sanciones tributarias también tienen un periodo de prescripción, pero que no es ni de 4 ni de 8 años, sino que de 5 años, a partir de la fecha en que se cometió la infracción. Eso es muy, muy importante. Entonces, este título 3 es necesario que lo lean. Se refiere a las infracciones y sanciones. Van a encontrar todo el procedimiento del cierre temporal de empresas en el artículo 86, y cuándo procede el cierre temporal según el artículo 85. También es necesario que tengan conocimiento de lo que señala el artículo 90, que es la prohibición de doble pena, non bis in idem. Y esto consiste en materia tributaria que no se puede sancionar 2 veces al contribuyente. Cuando se conocía en el directorio los recursos de revocatoria que interponían los contribuyentes, del análisis del expediente se desprendía, el análisis del expediente que hacía el directorio, se desprendía que a todos los de la administración tributaria, en las distintas fases que vamos a ver más adelante, se les había pasado por alto de la comisión de un acto delictivo. Y entonces, cuando el directorio conocía del recurso de revocatoria para resolverlo, sencillamente ordenaba o resolvía que se pagara el impuesto, pero en la parte declarativa se establecía que se abstenía de imponer la multa correspondiente, que por no pagar impuestos es del 100%, y que se trasladaba el expediente a la Intendencia de Asuntos Jurídicos
para que iniciara el proceso penal ante el Ministerio Público. Y esto porque en aplicación de esta prohibición de doble pena, ¿qué pasa? ¿Qué era pasado o qué pasará en estas épocas que está conociendo el tributa? Si además de ordenar que se pague tal cantidad de impuesto que se dejó de pagar, se le aplica la multa de tanto y que se traslade a la Intendencia de Asuntos Jurídicos para que inicie el proceso penal, la denuncia para el proceso penal respectivo, pues sencillamente se estaría violando este artículo 90. El día de mañana que ante ustedes un cliente y le lleve una resolución del tributa en estos términos, o sea, que ordena pagar el impuesto, le impone la multa del 100% y además señala que se debe trasladar a la Intendencia de Asuntos Jurídicos para el inicio de la persecución penal, para poner la denuncia para que se inicie la persecución penal, pues sencillamente el consejo que ustedes le tienen que dar a su cliente es que de inmediato vaya a pagar el impuesto y la multa. Eso desde luego si su cliente está consciente de que se cometió el delito. ¿Por qué? Porque cuando ya el Ministerio Público inicie la persecución penal, pues ustedes se van a acoger a este artículo 90 por el hecho de que ya pagaron el impuesto y ya pagaron la multa y no puede haber la imposición de una doble pena. Dice este artículo: si de la investigación que se realiza aparecen indicios de la comisión de un delito o de una falta contemplados en la legislación penal, la Administración Tributaria se abstendrá de imponer sanción alguna y procederá a hacerlo del conocimiento de la autoridad competente, sin perjuicio de recibir el pago del adeudo tributario, pero con ello no libera al contribuyente de la responsabilidad penal. Bueno, ahí tienen ustedes la prohibición de la doble pena con este problema latino de non bis in idem. Hay otra cosa muy importante también que deben saber, y es lo relacionado con las retenciones. Dice que los que actúan como agentes de retención o percepción, este es el artículo 91, y que no trasladen a las cajas fiscales dentro del plazo las retenciones, serán sancionados con el 100% del impuesto retenido o percibido, o el pago resultante del impuesto. Lo de la resistencia a la acción fiscalizadora del señala el Código Tributario está en el artículo 93 y tiene todo un procedimiento. Tiene todo un procedimiento que debe de cumplirse para que realmente se apliquen las sanciones correspondientes. Bueno, me voy a quedar ahí. Con esto, pues tienen ustedes el tema del ilícito tributario. De esto no hay material, así que por favor hagan su resumen y tomen muy en cuenta los artículos que les mencioné, algunos de los que leí, y sobre todo el proceso para el cierre de empresas, así como las multas que se señalan en el artículo 94 del Código Tributario. Mañana por la mañana les voy a mandar el caso del
IVA para lo del crédito y el débito fiscal, para que nos contesten y lo vamos a resolver el miércoles. Bueno, que tengan ustedes buena noche. Ya no da más la voz, saludarlos. Vamos a hacer alguna pregunta. No hay preguntas ni comentarios. Buenas noches.